La fiesta más grande en América y Europa está en su recta final. Con los octavos finalizados en Europa y la fase de grupos completada en América, es momento de empezar con los cuartos de final. Después de tantas sorpresas en ambas competiciones, vamos a repasar cómo llega cada selección a esta fase para descubrir quién tiene más posibilidades de llegar a las semifinales de la Copa América y la Eurocopa 2024. La fase de grupos de la Copa América ha terminado. Ya tenemos listas las llaves de los cuartos de final. En el grupo A, la Escaloneta consiguió 9 puntos de 9, lo que le permitió pasar como primera. Canadá, después de ganar a Perú y empatar contra Chile, se quedó con el segundo lugar al obtener 4 puntos, mientras que las desastrosas selecciones de Chile y Perú se quedaron afuera del torneo sin siquiera poder anotar un gol. Los cuartos de final ya conocían a los integrantes del primer grupo. Por el grupo B, la selección a la que le tuve mucha fe, Venezuela, hacía historia y daba la sorpresa en un grupo muy parejo al conseguir puntaje perfecto y quedarse con el liderato del grupo, mientras que el segundo lugar quedaba igualado entre Ecuador y México, pero la diferencia de goles hizo que la Tri llegara a los cuartos de final. México, una vez más, se quedaba en la primera fase, como dicta la historia, y es que siempre que México no llevó a sus jugadores más importantes, nunca avanzó a la siguiente etapa. Claro que también se debe al nivel desastroso que han mostrado. Venezuela escalaba los cuartos de final como primera de grupo y evitaba a la selección argentina, por lo que tendrá que medirse ante Canadá, mientras que Ecuador una vez más tendrá que enfrentarse a Messi y compañía. En el grupo C, la Celeste, al igual que Argentina y Venezuela, logró puntaje perfecto para asegurar el primer lugar del grupo. Mientras tanto, Panamá hizo historia al vencer a Bolivia y avanzar por primera vez en la Copa América. Estados Unidos quedó eliminada en casa, mientras que Bolivia continúa en la cola de la tabla como es costumbre. Los cuartos de final se completaban con Uruguay y los Canaleros. En el grupo D, Colombia dio la sorpresa y se quedó con el primer lugar, mientras que Brasil no pudo aplicar la lógica y se quedó en el segundo lugar en un grupo donde en el papel la canariña era la favorita para quedarse con el primer lugar. Costa Rica y Paraguay, como era predecible desde un inicio, se quedan en esta fase. Teniendo los cuartos de final completados, es hora de empezar con las predicciones. El primer encuentro será entre Argentina y Ecuador. La vigente campeona llega a esta etapa tras terminar una buena fase de grupos donde pasó por encima de todos sus rivales, mientras que Ecuador no pudo ante Venezuela y aguantó hasta el último minuto para conseguir un empate ante México. Ambas selecciones ya se enfrentaron antes de empezar esta Copa América, donde Argentina se quedó con el triunfo, y si vamos a los libros de historia, nos indica que Ecuador jamás pudo contra la albiceleste en Copa América. El último encuentro en este torneo, también en cuartos, terminó con una amplia victoria de la Escaloneta. Hablando claro, Argentina tiene un 65% de probabilidad de avanzar, mientras que Ecuador cuenta con un 35%. El siguiente encuentro enfrentará a Venezuela y Canadá, un partido donde ambas selecciones llegan tal vez de manera inesperada. Nadie tenía en el radar este enfrentamiento en cuartos. La Vinotinto parte como favorita en este encuentro, tras completar una buena fase de grupos, mientras que Canadá, con sus virtudes y defectos, pudo clasificar a cuartos. El punto más alto en este equipo es Alfonso Davies, pero en conclusión, Venezuela cuenta con los elementos para pasar por encima de una Canadá que está aprendiendo a jugar en grandes torneos. El primero fue el Mundial de Qatar y ahora la Copa América, ya que los torneos de CONCACAF en lo personal no son torneos serios, pero ahora viendo cómo han terminado México y Estados Unidos. En cuanto a historial, jamás se han enfrentado en un partido oficial y solo se enfrentaron en 2 amistosos, ambos terminaron empatados. Yendo a las probabilidades, Venezuela cuenta con un 55%, mientras que Canadá con un 45%. El otro enfrentamiento de cuartos nos trae a Colombia versus Panamá. Este partido en el papel es desigual porque Colombia ha demostrado un nivel alto en la primera fase, mientras que Panamá, a pesar de haber logrado arrebatar el segundo lugar del grupo C a la anfitriona, no parece estar al nivel de los parceros. Todo indica que esta renovada Colombia con un renacido James Rodríguez llegará a la semifinal. Pero atención, hay un dato que quizás podría motivar a los canaleros, y es que ya se enfrentaron en suelo gringo en el 2005, y en esas 2 ocasiones Panamá se quedó con la victoria. Pero hablando claro, Colombia tiene un 70% de probabilidades de avanzar, mientras que Panamá cuenta con un 30%. Ahora vamos con el otro partido de cuartos, un partido de infarto.
Uruguay vs Brasil, un clásico sudamericano. La celeste llega a cuartos después de lograr puntaje perfecto en la fase de grupos, mientras que Brasil sufrió y al final solo pudo conformarse con el segundo lugar del grupo D. La canariña no llega de la mejor manera. Todo lo contrario, es una selección irreconocible, sin líderes, con un Vinicius que aparece por momentos, no siendo suficiente para las aspiraciones de la verde amarela. En cuanto a los charrúas, llegan motivados, con sed de gloria, y buscarán repetir la fórmula de las eliminatorias para vencer otra vez a la pentacampeona. No es sorpresa para nadie que el gran favorito en este encuentro es Uruguay, y será quien avanzará a los cuartos de final. El Balón de Oro de Vini peligra más que nunca. Las llaves de la semifinal quedarían de la siguiente manera: Argentina vs Venezuela en la zona izquierda y Colombia vs Uruguay por la zona derecha. Ahora vámonos hasta Europa para ver cómo terminaron los octavos y finalmente cómo queda configurado los cuartos de final. La sorpresa llegó con el primer encuentro de octavos. Suiza e Italia abrían la fase de los octavos de final. La vigente campeona mostró una versión insultante, no peleó, se notaba desahuciada, con una falta absoluta de ideas en la distribución. Todo lo contrario en el bando suizo, que sometió a la reina de Europa con 2 goles. El combinado helvético eliminó a la Azzurra. Una Italia por debajo de sus expectativas, donde el único que se salva es Donnarumma, quien evitó que el desastre italiano fuera aún más grande. Suiza se mete entre los 8 mejores y nos anuncia que Europa tendrá nuevo campeón. El segundo encuentro de octavos tuvo sede en el estadio del Dortmund, donde los anfitriones superaron por 2-0 a Dinamarca, que por momentos se mostró peligrosa, pero la máquina alemana consiguió la victoria en la segunda parte con goles de Havertz y Musiala. De esta manera los de Nagelsmann se metían a los cuartos de final. Ingleses y eslovenos nos regalaron el tercer encuentro de octavos. El partido comenzó con una Eslovenia lanzada por el triunfo, creando varias llegadas durante la primera parte y logrando ponerse en ventaja, mientras que Inglaterra se mostraba predecible y sin ganas de tomar riesgos. Sin embargo, a pocos minutos del final, los ingleses finalmente reaccionaron al darse cuenta que estaban al borde de la eliminación. En el minuto 90+5, Bellingham igualó el encuentro con un gol acrobático. Luego, en el primer minuto de la prórroga, Harry Kane anotaba el segundo, resucitando a la selección inglesa, cuando la derrota parecía un destino inevitable. Los ingleses lograron avanzar a los cuartos tras otro desastroso partido, marca registrada del gran maestro del caos, Southgate. El técnico volvió a demostrar su habilidad única para hacer que cada partido parezca una odisea de sufrimiento y confusión. Vamos con el otro partido de octavos, donde la selección española comenzó con una actitud agresiva, pero un error le permitió a Georgia marcar el primer gol. La desesperación invadió a los españoles, pero todo cambió cuando Rodri empató el partido. A partir de ese momento, España tomó el control absoluto y terminó con una contundente goleada de 4-1. España volvió a demostrar su poderío y hace temblar a toda Europa. En el siguiente encuentro de octavos, Francia eliminó a Bélgica por la mínima diferencia en un partido en el que mostraron muchos intentos pero carecieron de conexión. Aunque Mbappé no brilló, el autogol una vez más ayudó a Francia para que avanzara a los cuartos de final. Por su parte, Bélgica tuvo un partido pobre y parece que no mostraron interés en jugar, despidiéndose así de la Eurocopa y de una generación dorada que nunca logró dar ese último paso para estar cerca de un título. A pesar de un juego poco vistoso y limitado, Francia nuevamente aseguró su pase a la siguiente fase de este torneo. Ahora vamos al encuentro entre lusos y eslovenos. Portugal no pudo contra su rival durante los 90 minutos y para rematar el mal juego portugués, Cristiano falló un claro penal durante la prórroga contra una Eslovenia que lució débil y errática, desperdiciando incluso un mano a mano claro ante Diogo Costa. Ya en la tanda de penales, el portero portugués se hizo gigante y detuvo todos los tiros eslovenos. Cristiano se reivindicó al final, mientras Bruno Fernández y Bernardo Silva anotaron para que Portugal avanzara a los cuartos de final. El penúltimo encuentro de octavos enfrentó a Holanda y Rumania, un encuentro interesante desde la previa por la sorpresa que podía dar Rumania, pero ya en el campo Holanda fue muy superior y consiguió la victoria con una gran actuación de Cody Gakpo. La naranja mecánica presenta su candidatura llegando a cuartos. El último partido de octavos cerraba de la mejor manera, con un señor partido entre austríacos y turcos. El partido se rompería desde el primer minuto con un tanto turco. Desde ese punto en adelante, el partido fue un ida y vuelta con Austria buscando la igualdad y Turquía cuidando el resultado. El segundo tiempo se jugó en campo turco. Los otomanos aguantaron hasta el último minuto para poder avanzar a cuartos de final. Austria, la revelación del torneo, se despide con honores de esta Eurocopa y Turquía se metía entre las 8 mejores. Tras este último partido, los cuartos de final están listos. Por la zona izquierda, zona del infierno,
tenemos a todos los favoritos, España versus Alemania y Portugal versus Francia, mientras que en la zona derecha del cuadro, la fría Inglaterra contra Suiza y Holanda contra Turquía. Vamos con el primer encuentro de cuartos, España versus Alemania. Una final adelantada, probablemente las dos potencias más favoritas del certamen. La anfitriona con un potencial ofensivo fuera de dudas ante una España que también ha demostrado contundencia en el ataque. La Roja solo está ratificando lo conseguido en la fase de clasificación. Ha sido el único equipo que pudo sumar 9 puntos, aplastando a todos los que se cruzaron en su camino. En cuanto a los teutones, tratarán de defender su localía e imponer también su condición de favorita. Con Nagelsmann bajo el mando, esta selección tiene semejanzas a esa Alemania clásica, fuerte, arrolladora, muy difícil de enfrentar, mientras que esta España es una muy distinta a esa clásica selección que vimos allá por los 2000. En cuanto a historial, la tabla se encuentra muy pareja, y desde 1988 España no ha perdido ningún partido oficial contra los teutones, por lo que se ha convertido en la bestia negra de los alemanes. El resultado que sigue latente y duele en el país teutón es el 6-0 que recibieron en la Nations League. En cuanto a las probabilidades son claras, España tiene un 55% de probabilidades y Alemania 45%. La Roja, según las estadísticas, pasará a jugar la semifinal. El próximo encuentro de cuartos de final enfrentará a Portugal y Francia. Los lusos comenzaron bien el torneo, pero han ido perdiendo fuerza a medida que avanza, mientras que Francia llega a cuartos marcando solo un gol a través de un penal. Contra Austria y Bélgica, los triunfos fueron gracias a los autogoles, ni un gol de jugada. El funcionamiento galo es muy decepcionante, no resaltan ni colectiva ni individualmente. Eso sí, el único que siempre intenta y que ha empujado el carro de Francia hasta cuartos es Mbappé. En cuanto a Portugal, también tiene un problema, no dependen de Cristiano Ronaldo, y a veces parece que sobra en esta selección plagada de jóvenes talentos, pero la jerarquía, experiencia y liderazgo que aporta el comandante pesa más para Roberto Martínez. Con respecto al partido, los rivales que han jugado contra Francia lo han hecho con temor, asumiendo el papel de víctima, esperando metidos atrás, por lo que será interesante el rol que tomará Portugal. Veremos si Pepe podrá frenar a Mbappé. En cuanto a las probabilidades, la selección portuguesa cuenta con un 42% de posibilidades de pasar por todo lo que ha venido demostrando, mientras que Francia cuenta con un 58%. El siguiente encuentro de cuartos nos lleva hasta Düsseldorf, Inglaterra frente a Suiza. Los helvéticos contra Italia dieron lecciones de cómo jugar un partido. Tienen un equipo muy trabajado, con pocas figuras, pero como equipo muy fuertes, mientras que con los tres leoncitos sucede todo lo contrario. Han llegado con mucho sufrimiento a esta fase. Sus estrellas no pueden conectar y cada uno juega en una posición poco habitual, desperdiciando el talento que disponen. Pero el responsable de este problema tiene nombre y apellido, Gareth Southgate, el que juega a ser entrenador en Inglaterra. Con respecto a las probabilidades, y aunque las estadísticas indican que Inglaterra debería ser la selección que avanzará a las semifinales, creo que todos estamos de acuerdo que Suiza, por lo que ha hecho contra Alemania en la fase de grupos y por humillar a la vigente campeona en octavos, le romperá el arco a Inglaterra para avanzar a las semifinales. Llegamos al último partido de cuartos de final, donde la naranja mecánica se enfrentará a Turquía. Este promete ser un duelo apasionante en el que Holanda deberá apelar a su jerarquía e historia, además de su buen juego, porque no bastará con solo jugar bien contra una selección turca que está decidida a hacer historia. Aunque muchos creen que Holanda no tendrá problemas, la realidad es que Turquía ha sido un rival complicado en los últimos enfrentamientos, pero si algo es seguro es que este partido será un auténtico carrusel de emociones. Las probabilidades favorecen a Holanda con un 60%, mientras que Turquía tiene un 40%. Con estas predicciones, las semifinales quedarían de la siguiente manera: España versus Francia, un partido electrizante lleno de rivalidad e historia, y Suiza contra Holanda en el otro lado del cuadro. Así quedarían las semifinales de la Eurocopa 2024. Damas y caballeros, eso es todo por hoy. No olviden dejarme sus predicciones sobre qué selecciones avanzarán a las semifinales tanto en la Eurocopa como en la Copa América. Hasta el próximo video. Chao.